Y siempre que venimos a la casa del Señor debemos, hermano, pedir, porque dice el Señor, pide y se os dará. Debemos pedir que el Señor nos dé entendimiento, que nos dé capacidad de poder discernir esta palabra en nosotros, porque de esa manera nos vamos a alimentar. Y si nos alimentamos espiritualmente, vamos a ser fuertes espiritualmente. Y nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y eso es lo que nosotros queremos en esta mañana poder derribar. Tenemos que derribar todo aquello que se levanta en contra de nosotros en nuestra vida espiritual. Y en esta mañana el Señor nos va a traer otra palabra fresca para que nosotros podamos el día de hoy tomar nuevas fuerzas para seguir hacia adelante en esta semana que viene. Porque ¿cuántos sabemos que cada semana tenemos nosotros que enfrentar nuevas pruebas y nuevas situaciones en nuestra vida? Amén. Cada semana tenemos que enfrentar algo que nosotros no queremos enfrentar, pero es el propósito de Dios que nosotros lo hagamos. ¿Para qué? Para crecer y fortalecernos en la palabra que hemos recibido. Porque como único nosotros practicamos la fe es cuando vienen las aflicciones a nuestra vida. ¿Cuánto me dan un amén? Amén. Mientras las cosas están bien, no necesitamos usar las herramientas, pero cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, tenemos que entonces comenzar a usar las herramientas que el Señor nos da. Y en esta mañana, el nombre de este mensaje es titulado El poder por creer las promesas de Dios. Escuchen, no se lo olvide. El poder por creer las promesas de Dios. Dios es un Dios de promesas y de promesas cumplidas. Cada persona que estamos aquí, incluyéndome mi persona, tenemos promesas sobre nuestras vidas. Y esa promesa se ha de cumplir. Esa promesa se ha de cumplir. A quien Dios ha llamado a un sacerdocio, será un sacerdote del Señor. Al que Dios ha llamado a ser un predicador, será un predicador del Señor. Al matrimonio que Dios le ha prometido que lo va a mantener hasta la eternidad, el Señor lo va a hacer. Al que está en enfermedad y clama a Dios creyendo en su palabra, el Señor lo va a sanar. El que tiene un problema económico y cree que el Señor es su sustentador, el Señor se lo va a sustentar. Por eso le digo, es el poder creer. Porque creer, tenemos que nosotros tener el poder de creer. Porque el creer muchas veces las personas lo usan en una forma temporal. ¿Cuánto me dan amén? Amén. A veces el creer es temporal. ¿Por qué le digo que es temporal? Y esto es para nosotros los cristianos. ¿Por qué es temporal? Porque hoy creo que Dios va a sustentar mi economía. Hoy lo creo. Y hoy salgo gozoso de este servicio, lleno de la palabra, creyendo, y se lo digo a todos los que están a mi alrededor. Pero mañana la economía se pone un poquito más dura y automáticamente me lamento de la situación que estoy pasando. No sabiendo que el Señor te dijo que te ha de bendecir. Entonces quiere decir que creemos temporalmente. Enfrentamos una situación en nuestra enfermedad y primero creemos que el Señor nos va a sanar, pero si la enfermedad va en orden progresivo, nuestra fe va menguando creyendo que nos vamos a morir. ¿Cuántos glorifican al Señor? Siempre creemos, pero el Señor quiere que nosotros creamos a la manera que Él nos enseña. Que nuestra creencia sea sí, sí y siempre sí. Esa es la base que nosotros vamos a utilizar en esta mañana para que el Señor edifique nuestra fe, porque el creer tiene que ser por fe. Y no vamos a hablar de fe, vamos a hablar de creer. Quiero hacer énfasis en ¿qué? En creer. ¿Cuántos creen que el Señor va a hacer un milagro en su vida en el día de hoy? Yo lo creo. Y el milagro muchas veces no tiene que ser un milagro físico, puede ser un milagro espiritual. Los milagros espirituales en nuestras vidas son muchas veces más abundantes que los milagros que nosotros podemos ver físicamente. Porque el espiritual edifica nuestra alma, el físico edifica nuestra vista. Porque la gente ve un milagro y cuando ve se sorprende y dice, wow, el Señor sanó a uno que tenía cáncer. Dios lo ha hecho toda la vida.
Y quizás tú vengas al Evangelio buscando que Dios haga un milagro físico en tu vida el día de hoy. Pero Dios quiere hacer un milagro espiritual en tu vida en esta mañana. Que tú crezcas a la altura de ¿qué? De Cristo. A la altura de Cristo. Para eso vamos a ir, hermanos, al libro de Génesis. Y usé este capítulo en específico porque es muy conocido y quiero que podamos entender claramente el mensaje. Génesis 15, y vamos a leer del 1 al 5. Todos aquí, o casi todos, o la mayoría de los que estamos en este lugar, hemos escuchado la historia de Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Hasta los niños chiquitos lo conocen, porque en las escuelas muchas veces se lo enseñan. ¿Ve? Entonces quise hacer fácil esto para nosotros entender el mensaje en esta mañana. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 15, versículo del 1 al versículo 6. Y vamos a primeramente a tomar esta base, y después de haber tomado esta base vamos a hacer un tiempo de caminar en la palabra para poder llegar al mensaje. ¿Qué dice la palabra, Manicel, por favor? Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Un momento, Manicel. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este momento, Padre amado, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, que la palabra, Padre Santo, que va a salir de mi boca, Padre amado, Señor, pueda llegar a lo más profundo de cada corazón y que toda mente pueda recibirla, Señor. Quita, Dios amado, todo espíritu, Padre amado, Señor, que vaya en contra, Dios amado, de que la palabra pueda fluir en este lugar, Señor. Nos hacemos receptivos a ella, Padre amado, la recibimos, Padre amado, y nos convertimos a partir del día de hoy en hacedores de esa palabra. Danos la fortaleza, danos la sabiduría, pero sobre todo enséñanos a creer en la palabra. Te doy gracias por este tiempo, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que noten que antes que la hermana Isel pase al segundo versículo, que dice, el Señor te dice hoy: yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. ¿Cuántos creen eso? Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Esa palabra la recibimos en esta mañana. Que Dios es nuestro escudo, que nos va a galardonar a la forma de reyes y sacerdotes, y que va a ser en sobremanera grande. ¿Por qué? Para que aquellos que no conocen a Cristo puedan ver que todo aquel que le sirve a Dios tiene algo sobrenatural sobre sus vidas. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasco Eliezer? Dijo ese Damasceno. Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Lo que vamos a ver en estos primeros 5 versículos es que Dios le dice a Abraham que le va a dar una descendencia, y lo saca afuera y le enseña la creación, y le dice que como esa creación va a ser su descendencia. Y dice en el 6, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Para creer en el mundo que nosotros vivimos espiritual o sobrenatural, tenemos que creer las cosas que Dios hace sobrenaturalmente. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevó y le presentó la creación? Porque era incontable la cantidad de estrellas que existen en el firmamento que el hombre no puede contar. Por eso el Señor le dice: en sobremanera. Y dice la palabra que a Abraham le creyó. Pero la creencia de Abraham nos va a mostrar la Biblia, la palabra, que esta creencia fue temporal. Aún diciendo la palabra que Abraham creyó. Vamos a seguir caminando. Vamos a Génesis 16, 1 a 3. Génesis 16, 1, 3. Del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Un momento. Lo primero que hace Dios es, con nosotros, para que le creamos, trae a nuestras vidas
situaciones adversas que nosotros no queremos tener. ¿Por qué si Abraham le creyó a Dios, por qué tenía que tener una mujer estéril? Dios iba a comenzar a probar en Abraham si verdaderamente él le creía. Quiero decirte que Dios conoce el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. De cada uno de los que estamos en este lugar. Delante del Señor estamos desnudos. Desnudos, vestidos con ropa, pero el Señor nos desnuda interiormente. ¿Qué sucede? Que Dios sabe en este lugar quién cree en Él y quién no cree en Él. Aunque todos estamos sentados en este lugar. ¿Quién es el que cree? El Señor lo sabe. Nosotros solamente vamos a dar la palabra para que el que no crea, el que no cree en este día, tenga la capacidad y la bendición de creer en Dios 100% en su palabra. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. ¿Creía Abraham o no creía? ¿Abraham creía o no creía? Abraham no creía nada. Abraham no creyó a Dios en nada, porque Dios le dijo que te voy a dar una descendencia, y él se dejó manipular por aquella que Dios todavía no le había hablado. Porque Dios le habla a cada persona por individual. Entonces Abraham no le creyó a Dios. Ahora yo te digo a ti, ¿tú le crees a Dios en esta mañana lo que a ti te han profetizado en un momento de tu vida? Ese es el punto. Nosotros, a cada uno de los que estamos en este lugar, los que han asistido frecuentemente a la iglesia, en algún momento alguien te ha profetizado algo a ti, y tú dijiste que sí, lloraste, lagrimeaste, te tiraste de rodillas, hubo que tirarte un trapo arriba porque te tocó el Espíritu Santo y te caíste, y cualquiera que te vio dijo: wow, el Señor hizo algo milagroso con esta persona, y le creyó al Señor. Lo que Dios habló para tu vida, yo quiero decirte en esta mañana que Dios lo va a cumplir. No importa cuántos años han pasado, ni cuántas vicisitudes tú has pasado, ni cuán grande ha sido tu batalla, el Señor va a cumplir su palabra. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Vamos a ir al libro de Génesis 17, 15 al 19. Y estamos hablando de Abraham, un hombre muy conocido en la palabra de Dios, un hombre que se le dio el nombre del padre de la fe. Amén. Y vamos a ver algo, vamos a descubrir un poquito más acerca de su personaje. ¿Qué dice el 17? Dijo también Dios a Abraham. Perdón, 15 al 17. 17, 15 al 19, perdón. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón. Un momento, hermano Isel. Dios le habla a Abraham y después vino y le habló a Sarai. Y dice que Abraham se postró en su rostro y se rió y dijo en su corazón. Cuando Abraham se postra delante del Señor, todo el que se postra de esta manera. Cuando él se postró de esa manera, Dios no podía ver su cara, pero vio su corazón. La sonrisa que él tuvo delante de la palabra del Señor, le estaba diciendo a Dios que él no tenía autoridad. Él no tenía autoridad. Y cuando Dios habla algo, Dios se va a encargar de decírtelo varias veces. No te lo va a decir una sola vez, para que tú nunca te rías de Él. No hay nada peor que reírse de lo que Dios ha hablado a un hijo de Dios. Yo siempre digo que todo lo que
un hombre, una mujer de Dios dice que Dios le dijo, yo le digo amén, así será. Porque yo no tengo la condición de discernir en lo interior qué Dios va a hacer con cada persona. Por eso cada persona en una congregación es importante para Dios. Cada una. Porque acuérdense que Dios no nos llama por nuestra capacidad. Dios nos llama con un propósito, revisando nuestro corazón de antemano. Así que, si a ustedes le dieron una palabra, y usted viene y me dice que le dieron una palabra, yo lo creo. Pero usted va a tener que pasar un proceso en el cual usted le pruebe a Dios que usted lo cree y no se ría en la cara de Dios. Amén. Entonces, ¿qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Quiere decir que la promesa de Dios es un pacto que perpetuo. La risa de Abraham dio el nombre de Isaac, porque Isaac quiere decir aquel con quien Dios se reirá, aquel que hará reír o risa. ¿Está viendo cuán delicado es hacer nosotros algo en contra de la voluntad de Dios? Le dio el nombre que Él ejecutó a la palabra de Él. Si Dios te da una palabra a ti y Dios te dice que tú vas a ser un hombre que vas a ir a todas las naciones, mejor es que tú lo creas. Mejor es que tú lo creas. Porque vas a pasar por el proceso y al final, aunque sea en mula, vas a ir a las naciones. El Señor te va a llevar. Amén. El Señor te va a llevar. Ahora, ¿qué tú quieres hacer con la palabra que Dios te dio en esta mañana? ¿Qué tú quieres hacer con tu vida, con la palabra que se te ha dado? ¿Cuánto tú has hecho para ejecutar la palabra que Dios te ha dado? Porque el principio, el comienzo del Evangelio, todo es bonito y todo es receptivo. Todos somos esponja. Venimos y recibimos y la esponja, usted coge una esponja y la mete en agua. Y la mete en agua y usted la hace así, la aprieta y la mete en agua y ella absorbe el agua hasta su máxima capacidad. De ahí por delante, todo lo que tú le pongas se bota. Ya no juega el rol de esponja. El Evangelio es de esa manera. El tiempo que tú tienes recibiendo la palabra, tú estás saturado de la palabra. Te has saturado de la palabra porque Dios quiere hacer contigo su voluntad. Entonces, si llegas a un punto donde tú ya no ejecutas la voluntad de Dios, te sientas en una iglesia y comienzas a ver entonces defectos y cosas y situaciones alrededor tuyo que te impiden tener paz y gozo aún siendo un hijo una hija de Dios. Porque simplemente estás saturado de la palabra y ya tú al no dar todo lo que tú recibes, lo repeles. Aleluya. ¿Entienden el mensaje, hermanos? Cuando tú estás lleno, si tú coges un vaso y a ese vaso tú lo llenas y cuando estás del tope, todo lo que tú pongas encima se va a derramar. Entonces el Evangelio de la misma manera, estamos llenos en este lugar. Y siempre lo digo con la autoridad de Cristo, estamos llenos de hombres y mujeres llenos de talentos para el reino. Gloria a Dios. Llenos de talentos, porque así le ha placido al Señor. Y muchos han tomado esa palabra y han comenzado a caminar. Y están caminando. Y en ese caminar tú has visto cómo el cambio va siendo en manera positiva. Por eso el Señor dice que solamente aquellos que se esfuerzan serán los que serán usados por Él. Debemos de esforzarnos nosotros como pueblo de Dios a buscar la bendición que Dios ya a nosotros nos ha dicho. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Vamos a ir al libro de Génesis 17:25. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa. El siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Cuántos años tenía Ismael?
13 años antes de que Dios le diera el hijo prometido. ¿Descubrieron eso? La promesa de Dios demorará, pero se va a cumplir. 13 años, y en esos 13 años se desesperaron. No te desesperes. No te desesperes. Espera que el Señor lo va a hacer. Abraham no llegó a conquistar su meta porque no le creía a Dios. Porque Abraham le hizo una promesa y la llegó a conquistar otra generación. Nosotros tenemos una promesa alcanzable. Si nosotros nos agarramos de la promesa de nosotros vamos a alcanzarla. Si nosotros no actuamos a la manera que Dios nos dirige, la van a alcanzar nuestra próxima generación. Pero sí van a alcanzarla. Sí van a alcanzarla. Entonces, en este hombre hubo una condición, no creyó. Vamos a ir al libro de Génesis 18, del 11 al 15, y vamos a descubrir algo más. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya la viejita no quería a Abraham ni en la cama. Ya había cesado su costumbre. Quiere decir que ella no tenía ningún tipo de relación con su marido. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Es el mensaje de lo que quiero decir a ustedes. Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Lo natural para el hombre es lógico, pero lo sobrenatural es lo que nos enseña a nosotros que hay un Dios creador, autoritario y con poder. ¿Me entienden lo que le quiero decir? El cáncer se cura con medicinas, pero la mano de Dios lo cura al instante a aquel que cree. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Se rió pues Sara entre sí diciendo. Es que los dos eran, ¿qué? Incrédulos. Yo conocí una pareja, no voy a mencionar el nombre, pero hace muchos años. Y esa pareja, tú te podías hablar con ellos y uno pensaba que uno tenía payaso en la cara. Todo era el hombre y la mujer. Yo lo miraba así y le digo, pero ¿qué es lo que le pasa a estos? ¿Estos son sacerdotes o qué es lo que son? ¿Me entienden? De todos se reían. Sí, ríete. Pero hay un tiempo para reírse. No te rías de Dios. No cojas las cosas de Dios a risita. Porque la gente piensa que tú para cualquier bobería tú vas a usar el nombre de Dios y echarte a reír. Dios dice que cuidado con el que usa su nombre en vano. Y ellos tuvieron la presencia de Dios y Sara también se rió. Quiere decir que el sacerdote le puso a Sara ese mismo espíritu. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano? Diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa es la pregunta mía. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, hermanos? ¿Habrá algo difícil en esta mañana que Dios no pueda hacer en sus vidas? No hay nada. No hay nada imposible para Dios, porque Él dice el Señor claramente que todo lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. ¿Qué tú estás pidiendo? Yo sé que cada uno de ustedes llegó en esta mañana en el corazón con alguna inquietud, que quieren que Dios haga algo. Algunos de ustedes llegaron con una inquietud. Todos llegamos aquí buscando que Dios haga algo porque sabemos que estamos batallando día a día. Yo creo que el Señor va a hacer en mi vida y darme las cosas que yo necesito en mi corazón que sean justas delante del Señor. Yo lo creo. Y ustedes pueden creerlo también. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Está claro? ¿Está claro esto, hermano? Si tú no crees en la palabra de Dios, Él la va a cumplir, pero vas a pasar por un proceso. Vamos a ir al libro de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 5 al versículo 20. Y también para ustedes debe ser conocido este pasaje bíblico.
Y vamos a hablar de Zacarías, el padre de Juan. Todos conocen de Zacarías, padre de Juan el Bautista, para que se nos haga fácil. Juan el Bautista era un ¿qué? Un sacerdote. Y un sacerdote, por sentido común, debe creer todo lo que Dios dice. ¿Cuántos creen eso? Un sacerdote debe creer todo lo que Dios dice, porque es sacerdote de Dios. Y vamos a descubrir qué hizo que Zacarías fuese tocado por el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué tenía Zacarías? Tenían todas las cualidades, justos e irreprensibles. Amén. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Vuelve la esterilidad nuevamente. Hacer presencia. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Un momento, hermano Isel. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Juan. Cuando nosotros oramos al Señor por una necesidad, estamos esperando que el Señor nos responda. ¿Correcto? Estamos esperando que el Señor nos responda. Y vamos a suponer que hay un varón que está orando porque le aparezca la esposa ideal, la mujer ideal. ¿Correcto? Para no usar una dama, para no ofender a nadie. Entonces, ese varón está buscando una mujer a la manera de Dios. No está buscando una mujer a la manera suya, a la manera de Dios. Porque el espiritual tiene que buscar a alguien espiritual. ¿No es verdad? Y aparece la hermana. Aparece la mujer que el hombre ha estado orando por X cantidad de tiempo. O vamos a suponer, la mujer también, ¿por qué no? Vamos a poner la pareja. Y cuando aparece aquella persona, automáticamente tú le pides una revelación al Señor y el Señor te da una muestra y te dice, esa es la persona. Pero cuando tú ves la persona que ya está conformada, entonces la persona empieza a verle defectos. Coño, pero este hombre está un poquito viejo, tiene un poco de arruga por aquí. Y el hombre dice, pero está un poquito gordita la mujer. Pero tú estabas orando por una mujer de Dios. Y usted estaba, hermano, orando por un hombre de Dios. Amén. Entonces dice, no, este no es. Esto no viene del Señor. Te reprendo, Satanás. Ese no viene del Señor. Pero se aparece entonces una mujer esbelta, bien perfumada, un pelo largo por aquí, sin nada de arruga, y el hombre la mira y dice, aleluya, Señor, contestaste mi llamada. Porque es lo que tú querías hacer, no lo que Dios quería hacer contigo. Por eso el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que ser espirituales para discernir qué Dios te está poniendo encima del plato. Porque las ofertas de Dios llegan en un momento y después ya no te sigas preocupando que se la va a dar a otro. ¿No es verdad? A Zacarías le dijo, te voy a dar un hijo, a un sacerdote. ¿Qué sucede, Manicel? Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra,
y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Un momento. Zacarías estaba orando por descendencia, y se lo aseguro porque en ese tiempo el que no tenía descendencia era ¿qué? El Dios no estaba con ellos. En ese tiempo la esterilidad era prácticamente un pecado. Tenían que tener descendencia y el primero tenía que ser varón, el primogénito. Era el gran logro de esa cultura en ese tiempo. Y te aseguro que Zacarías, siendo sacerdote, gastó mucho tiempo en oración, esperando que el Señor se la contestara. Y cuando el Señor le contesta la oración, miren lo que le dice: porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. ¿Qué le importa eso a Dios? Dios dijo va a ser y Él va a ser. ¿Entendieron el mensaje, hermano? Dios dijo va a ser y va a ser. Y miren lo que dice en el 20. Y ahora te quedarás mudo. ¿Tú sabes qué le hizo? Le restringió el sacerdocio, porque ningún sacerdote se para si no tiene voz. Por todo ese tiempo él tuvo que dejar de ejercer su sacerdocio simplemente por no creer a Dios. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Dios. Eso es lo que pasa con el pueblo de Dios. ¿Tú sabes por qué se quedan mudos y no pueden predicar el evangelio y no pueden hacer la voluntad de Dios? Porque en el momento que Dios habló, no lo hicieron. Y tienen que pasar un proceso a donde vuelven a ser reconformados a la manera de Dios. Por eso, si usted tiene un llamado de Dios, hágalo. Aquí nadie se va a reír de usted. Porque si Dios le habló, Dios lo va a capacitar. Dios lo va a capacitar. ¿Y qué sigue diciendo en el 20, hermana? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué hizo él? No creyó. Vamos a ver la diferencia ahora de que tenemos nosotros de creer. Si yo le digo a la hermana Isel: hermana Isel, el Señor la va a bendecir con un hijo más. ¿Usted lo cree? No puede tener un hijo porque no lo cree. Porque la hermana Isel, ya ella se siente que está conforme con los dos que tiene. Ella no quiere más dolor de cabeza. Pero si el Señor le place, la hermana Isel tiene otro hijo y tiene que volver a pasar por el proceso, porque a lo mejor ese hijo es el hijo de la bendición. ¿Me entienden lo que quiero decir? Ahí viene una demostración. Cuando yo le dije, ve, ella torció la cara. No le vieron la cara, pero torció la cara toda. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Porque si la hermana Isel, yo le digo, hermana Isel, usted va a tener un hijo, y dice: yo lo recibo, pastor, porque Dios es el que sabe, el que da y el que quita. ¿Me entendieron lo que le quiero decir? Entonces siempre se va a poner en nosotros, se va a interponer la carne, lo que yo creo que es bueno para mí. Amén. Eso le pasó a ese varón. Pero vamos a ver un ejemplo vivo de quién recibe la palabra. Vamos a ir a Lucas. También del 1 del 26 al 38. Vamos a ver. Y esta historia también le va a hacer a ustedes muy, muy familiar. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel Gabriel llegó a una ciudad buscando a alguien especial. Y llegó a esa ciudad de Nazaret. A alguien especial que le creyera y fuera virgen. Tenía que creerle. Porque lo que iba a hacer el ángel era sobrenatural. Quizás si esa persona no hubiera creído, hubiese sido, en vez de María, hubiese sido Petra. Pero alguien tenía que haberle creído al Señor en ese momento. Y en ese tiempo, todo el mundo estaba esperando ese gran momento de que sucediese, de que alguien fuera el portador del Mesías. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo:
Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le diría eso a María? ¿Por qué el Señor le diría a María esa palabra tan linda y le dije, salve muy favorecida? El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Había una fe y una dirección de Dios en esa mujer, dispuesta a hacer lo que Dios quisiese en su vida. Ella solamente se dejó usar. Y yo le digo a ustedes que todos ustedes en este lugar están dispuestos en la mano de Dios para ser usados. ¿Quiénes van creciendo? Los que se dejan usar. Los que se dejan usar. ¿Y qué dice la palabra, Manicel? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. También Zacarías se turbó. Los dos se turbaron. El turbarte no quiere decir que la última decisión que tú hagas sea la correcta. Porque cuando suceden cosas sobrenaturales en nuestra vida, sí nos vamos a turbar porque nuestro entendimiento no nos da la capacidad de poder ver en la dimensión que Dios tiene. Amén. Santo, ¿qué dice la palabra, Manicel? Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Mira lo que dice. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Jesús recibió lo que Dios había prometido a Abraham. María recibió lo que Dios había prometido a Abraham, porque le dijo que de la descendencia de él, después le dice a David que iban a nacer el Mesías. Quiere decir que la cadena que el Señor viene haciendo en tu vida en el día de hoy, quizás no es porque tú llegaste al Evangelio en el momento que tú quisiste venir. No, porque alguien en tu familia, que quizás tú no conoces, viene arrastrando la bendición para tu vida. Alguien en tu vida, en tu familia, aunque tú no lo entiendas, alguien existió en tu familia que en un momento de su vida dobló rodillas por ti y por mí. Por esa generación que ya nosotros no nos acordamos. Y de igual manera nosotros, aunque nuestros hijos se aparten, esta rodilla que nosotros doblamos y este tiempo de excelencia en el Señor, eso va a ser bendición para nuestras próximas generaciones. Amén. Va a ser bendición para nuestras próximas generaciones. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo preguntó? El otro también preguntó. Todos tuvieron la misma pregunta. ¿Cómo se va a hacer esto? Si yo les digo a ustedes, como han dicho y han venido aquí predicadores que no nos conocen, han dicho, esta iglesia va a ser una iglesia grande. Del primero que me lo dijo, yo lo creí. Yo lo creí. Y lo creo y lo sigo creyendo y lo creeré hasta que lo vea. Ahora, ¿cuántos lo creen? El Señor está en su corazón. El Señor está en su corazón. Pero yo nada más le digo, crean que lo verán. ¿Qué dice la palabra? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. La que llamaban estéril. Todos nosotros, hermanos, éramos estériles. Todos. Aquí no hay ninguno que todos éramos estériles, porque lo único que nos ha hecho a nosotros dar fruto es el Evangelio. En el mundo nosotros no hacíamos nada. Lo único que hacíamos era mal. En el mundo lo único que hacíamos nosotros era criticar, hacer daño, pensar, maquinar en nuestra mente cosas malas. En Cristo hemos cambiado. Y el fruto de nuestro cambio ha permitido que nosotros podamos ser llevadores del Evangelio, llevaderos del Evangelio. Eso ha sido la diferencia. Por eso usted puede llegar a la iglesia y traer a un hermano y traer a alguien, porque hay algo diferente en usted que no está en el mundo.
Es la única diferencia. Hay algo diferente que usted que no está en el mundo. Por eso, porque en el mundo, si tú le dices a la gente, vámonos por una discoteca, no está diciendo nada. El mundo está lleno de discotecas, pero difícil es decirle, vamos a una iglesia. Difícil es decirle, tú le dices una discoteca y ya está la mujer con los tacones vestidos ya y pintorreteada. Le dice una iglesia, le dice, vamos el domingo a la iglesia y le caen las 14 enfermedades. Las 14 enfermedades. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Porque nada es imposible para Dios. Entonces, María, ¿Nada hay que, Manicel? hay imposible para Dios. Bueno, ¿ustedes creen que no hay algo imposible para Dios? Hermano, con ese espíritu que tienen ustedes, aleluya. ¿Ustedes creen que no? ¿Ustedes creen que hay algo imposible para Dios? Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Y qué dice la palabra, hermano Isel? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Ah, mira lo que dijo María. Se puso al servicio. ¿Viste la diferencia? María no le importó si el marido, si el que era novio le iba a dejar, si le iban a apedrear, si le iban a colgar, si el testimonio de su familia se iba a destruir. ¿No, verdad? A ella no le importó eso. Ella se le dijo, ¿qué? Léame el nuevo, Manicel. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Te atreves a decirle tú al Señor eso en tu vida personal? Amén. Sin que nadie te tenga que empujar, sin que nadie te tenga que decir, sin que tengas que contender conmigo, sin que tengas que contender con el líder. Porque cuando tú dices que tú te pones y te presentas como sierva del Señor, automáticamente tú quitaste a todos los hombres de tu alrededor. Aleluya. Ya tú quitaste a todo el mundo a tu alrededor. Y entonces tú no tienes prejuicio con nadie porque tú no le estás sirviendo al hombre. El hombre contiende cuando el hombre entiende que está trabajando para el hombre. Aleluya. Y el hombre tiene problemas cuando tiene que dar para el hombre. Aleluya. Y el hombre tiene problemas cuando tiene que ir al hospital a llevar un plato de sopa a un enfermo hombre. Y el hombre tiene problemas cuando tiene que ir a evangelizar para una iglesia X. Aleluya. Pero cuando el hombre entiende que lo hace para Cristo, entonces ya se acabaron los perjuicios y nadie te va a tener que mandar. Porque tú sabes que tú tienes una promesa establecida que dice el Señor, que la vamos a ver, que cuando tú llegues delante de su presencia, tú vas a ser coronado. Entonces tú vas a trabajar en base a alcanzar un propósito que tú no ves, pero tú lo crees. Aleluya. Entonces, esa es la base que la iglesia debe de tener. La iglesia de Cristo. Porque iglesia es un grupo de personas que conformado con un tipo de doctrina, ya se llama iglesia. No, la iglesia de Cristo, que es una sola. La iglesia de Cristo es una sola. Y el primer síntoma que tiene la iglesia de Cristo, que es una sola, que vive en hermandad con todas las iglesias y con todos sus hermanos. Amén. Ese es el primer síntoma. Cuando usted ve a un cristiano que dice que es cristiano y habla mal de su pastor, de su iglesia, entonces hay algo que hay que edificar. Cristo tiene que hacer un trabajo todavía. ¿Y qué dice la palabra, Manicel? Hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Quiere decir que lo hizo simple. María lo hizo simple y su nombre ha sido mencionado en ese tiempo y va a ser mencionado en toda la eternidad. No como la que adoran los que no entienden el evangelio todavía. María fue portadora, sierva de lo que Dios ya de antemano quería hacer para con nosotros. ¿Está claro eso? Nosotros no debemos adorar a María. Nosotros debemos adorar a Jesús. Porque Jesús fue solamente el que fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. María no fue a la cruz. Ni María derramó su sangre. Amén. Entonces, hoy el Señor nos va a dar una palabra a nosotros. Y no te rías ni ignores lo que el Señor te va a hablar a ti hoy. Mateo 10, del 32 al 33. Mateo capítulo 10, 32 al 33. ¿Qué dice la palabra, Manicel?
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero que ustedes entiendan esta palabra. Y esto es para nosotros. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres. Y el confesar delante de los hombres no es solamente pararte aquí el día de hoy y decir, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo lo creo. De ahí comienza el proceso donde tú vas a probar lo que tú crees. Amén. Entonces cuando dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de Dios. Eso sí el Señor te lo cumple. También te lo confesaré delante de Dios, delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue, esto también es para nosotros. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Va a haber momentos donde el pueblo de Dios va a negar a Cristo. Va a llegar un tiempo, no sé si esta generación, pero asumo que como están las cosas, va a llegar donde las personas van a negar el nombre de Cristo por un beneficio personal. No te acuerdes, no te olvides de que el Señor te lo dijo el día de hoy. Cualquiera que me niegue, cuando el hombre y la mujer de Dios han conocido a Cristo y vuelven a revolcarse en el pecado, lo están negando. ¿Entendimos esto? Cuando tú llegas a Cristo y te vuelves a revolcar en el pecado, como dice la palabra, que la puerca vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito, lo estás negando. Lo estás negando. Arrepiéntete para si te toca mañana, Él pueda sacar la cara por ti, como Él cumple en su palabra. Vamos a ir a Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31, 32. Esto es para los que creen. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un momento, somos discípulos de Cristo y estamos pasando un curso de instrucción discipular en esta iglesia. Y la base de ese curso de discipulado es que podamos descubrir cosas que no podemos descubrir durante un servicio regular, porque muchas veces somos lentos y no queremos leer la Biblia. Y eso que estamos haciendo es para que podamos nosotros crecer espiritualmente. Y dice la palabra, dice, si vosotros permaneciereis, ¿dónde? No dentro de la iglesia, no dentro del grupo discipulado, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. ¿Y qué dice la próxima, Manicel? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces hoy en esta mañana el Señor quiere hacernos libres de todo perjuicio, de toda mentira, de toda maquinación del enemigo. Él quiere hacernos libres. Juan 11, 25 al 26. Juan 11, 25 al 26. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Un momento. Esto es para todos nosotros. ¿Ustedes lo creen? Dice, yo soy la resurrección y la vida. Nadie puede alcanzar la vida eterna si no es a través de ¿quién? De Cristo. Y todos estábamos nosotros en un momento de nuestra vida muertos. Hoy vivimos porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué dice Manicel? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Agárrate esa promesa. Si tú crees en Jesús, tú vas a vivir en el tiempo de su venida. ¿Qué dice la palabra? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Cuánto creen que nosotros vamos a vivir eternamente? Amén. Vamos a ir Mateo 16, 24 al 28. Mateo 16, capítulo 16, versículos 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy, el día de hoy, el Señor te da la opción de tomar la cruz. Y cuando tú tomas la cruz y tú te la pones en el hombro, sabes que va a llevar un peso muy grande. Sabes que te va a molestar, sabes que te va a doler, sabes que te va a cansar, sabes que te va a avergonzar, porque desde el día que nosotros tomamos la cruz, el mundo afuera se ríe de nosotros. Todo el mundo afuera se ríe y nos llama religiosos y nos dan todos los nombres que ellos quieran. Pero dice, bienaventurado aquellos que llevan la palabra de salvación. No nos importa eso, hermanos. No nos importa, somos un remanente fiel. Somos un pueblo llamado a cosas grandes en Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hay quienes van a querer salvar su vida negando a Cristo, apartado de Cristo. Y dice la palabra que la van a ¿qué? A perder. Pero todo aquel que dice de nuevo, hermana Isel. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ustedes creen eso? Ok, pero nos dice en el 26, quiero volverlo a decir, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Lo que le importa al enemigo es nuestra alma, nuestro cuerpo no, porque nuestro cuerpo volverá a la tierra y será nuevamente tierra. El enemigo le importa nuestra alma, dice, porque ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay dinero en el mundo que pueda comprar la salvación. No hay dinero, no existe un dinero en el mundo, cantidad ni calidad que pueda comprar la salvación. La salvación nosotros la adquirimos a través de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y el 28 dice, de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esos pudieron ver la muerte y resurrección de Cristo. Y nosotros creemos también que nosotros vamos a alcanzar ese propósito de ver la venida de Cristo. Las personas dicen que será tarde, o que yo creo que va a ser que yo voy a vivir ese tiempo. Yo lo creo. Porque Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche y que estemos preparados. Y con esa expectativa Él nos tiene a nosotros dispuestos a ¿qué? A estar en vigilia todo el tiempo. No espere que vaya a ser el año que viene, no se fíe en los acontecimientos que ya está cerca, no. Fíjense en que estemos nosotros preparados, arreglados para poder ir a la presencia de ¿quién? Del Señor. Por eso yo le voy a decir, amados hermanos, que hoy Cristo nos está dando a nosotros una oportunidad. A ustedes y a mí. A cada uno de los que estamos en este lugar. Hoy es tiempo de que nosotros nos arrepintamos. Si algo nos ha hecho minimizar nuestra fe, agarremos esa bandera de Cristo y digamos, Señor, yo creo. Yo creo que no hay ninguna área en mi vida que tú no vas a bendecir. Yo creo, Dios amado, que las peticiones de mi corazón tú las vas a hacer. Yo creo, Señor, que tú me vas a usar a mí para el reino. Yo creo que tú vas a salvar mi familia. Yo creo que mis hijos se lo vamos a arrebatar para Cristo. Yo creo que mi próxima generación que viene van a ser hombres y mujeres que van a vivir 100% para el Evangelio. Yo creo que tú vas a solucionar mi problema matrimonial. Yo creo que tú vas a solucionar mi problema personal. Yo creo que tú vas a sanar mi salud. Yo lo creo. Venimos a este lugar para que el Señor, si a Él le place, haga un milagro con nosotros en esta mañana. Amén. Y el milagro ya lo hizo porque se nos ha dado la palabra que podemos discernir y de saber que creyendo en Cristo no hay nada que imposible. Inclinen sus rostros, hermanos. Inclinen sus rostros y vamos a clamar al Señor para si hay alguien en este lugar que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es tu oportunidad. Ahí con tu rostro inclinado yo le pido a ustedes que ustedes comiencen a orar, a interceder, para si hay algún alma que le pertenece al Señor en esta mañana, se la arrebatemos al enemigo. Un día nosotros tomamos el tiempo y dijimos, Señor, heme aquí. Por eso yo le voy a leer en el libro de Romanos 8, Romanos 10:8. Esto es para cualquier persona que está en este lugar, que ha entendido el mensaje y ha tomado la decisión
en esta mañana de decirle, Señor, te quiero entregar mi vida. Ahí donde tú estás, yo te voy a leer primeramente lo que nos dice la palabra. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Yo te he dado la palabra para que tú la recibas en esta mañana. Si tú llegaste a este lugar y no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, y quieres hacerlo, ahí donde estás, yo te pido que tú hagas esta confesión de fe juntamente conmigo y que digas con tu boca, Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si ahí donde tú estás, tú hiciste esa confesión de fe y has decidido entregar tu corazón a Cristo, quiero decirte que es la mejor decisión que has hecho en tu vida.